han estado? De verdad que los estuve extrañando bastante. Ha sido unos días de locura, año nuevo, fiestas, navidad. Espero que se lo hayan pasado muy bien junto a sus seres queridos, con quienes hayan podido compartirlos. Si estuvieron solos, de verdad, discúlpenme por haberlos dejado sin videos durante todos estos días. Pero estuve pensando muchas cosas, estuve replanteándome cómo es que quería seguir llevando este canal. Al final de todo, pues YouTube es algo que a mí siempre me ha gustado. Es una de las pasiones que yo siempre he tenido. Este no es mi primer canal de YouTube. El canal de YouTube de Seviro TCG Bandai es uno de los que más ha estado funcionando durante todo este año, el año pasado, perdón. Y la verdad es que ha recibido mucho cariño. Este canal está recibiendo un montón de cariño, un montón de visualizaciones, un montón de likes, un montón de suscripciones. Así que muchas gracias por estar dentro de este proyecto. Igual aún así yo me lo tenía que tomar con calma, pues al final, muchachos, hay deudas que pagar, uno tiene que vivir, uno tiene que tener sus propias cosas. Y tenía que darle prioridad a eso. De todas formas, yo estoy retornando a todo, retornando al contenido, volviendo a crear. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Yasuo. Vamos a hablar del coqueto de Yasuo, el deck verde morado. Esos decks que saben sacar la cola y tienen unas caderas muy impresionantes. Lo mismo va a pasar con Irelia, así que quédense dentro de este video, porque no solo vamos a estar analizando a Yasuo dentro de Origins, sino también cuáles son las cartas a futuro que se le pueden poner en Spirit Forge, porque al final Spirit Forge trae un montón de cambios, repotencia mucho este deck y es un deck que estoy completamente seguro que lo van a poder seguir jugando. Claro que baja de tier, en realidad muchas veces lo han considerado como un tier 2 a Yasuo. Yo siempre he considerado que es un tier 1. Ahora claro que en Spirit Forge no creo que se quede como tier 1, sino creo que va a bajar a un tier 1.5, pero aún así es un deck que se puede jugar muy tranquilamente en un skirmish y terminar sacándose un top 8. Dicho sea de paso, es una de las cosas que hemos conseguido con la versión que les voy a mostrar el día de hoy, y pues vamos a pasar a explicar, al igual como lo hicimos con Ari, pues todos los detalles de este deck. Así que vayan por sus palomitas, mejor dicho, pónganle pausa a este video, vayan por unas palomitas, tráiganse una gaseosa y sentémonos a conversar durante un rato para descubrir los misterios de Yasuo. ¡Vamos a darle! Bueno, pues muchachos, vamos a hacer un análisis un poco más profundo de lo que implica este deck de Yasuo. Para quienes ya están suscritos al canal, deben haber visto el short. Hemos hecho algunos cambios en la decklist, hemos hecho algunas coqueterías nuevas en realidad que las hemos puesto, y ahora las vamos a pasar a explicar por qué. Pues en este video largo tenemos mucho más tiempo para conversar, tenemos mucho más tiempo para organizar nuestras ideas. Comenzando con Yasuo y hablando de las runas, pues la verdad es que vamos a jugar muy sencillo. Vamos a jugar 6 runas moradas y 6 runas verdes, 6 runas del caos y 6 runas de la calma. Bastante tranquilo porque tenemos muchas interacciones en ambos colores y muchos costos de poder que nos requieren el uso de ambos colores. En el early game vamos a estar utilizando más las runas verdes, si les soy completamente sincero, vamos a usar más las runas verdes que las moradas, pero para el late game necesitamos más las moradas. Y muchas de esas jugadas de late game, como ahorita vamos a seguir viendo, son las que generan un game changer. Entonces, para tener un buen transcurso de partida, para ir completamente tranquilo durante todo el juego, 6-6 me parece a mí lo más sano. Por supuesto, ustedes pueden decidir cambiarlos como quieran, y si van a hacer algún cambio les recomiendo que lleven más moradas que verdes. Si quieren hacer 7-5 también estaría más que bien. Luego, utilizando pues la leyenda, Yasuo es una de esas leyendas que la verdad se comporta muy bien al momento de jugarse, sobre todo por el hecho de que pago 2, lo giro y puedo mover a una unidad. Y como ya vamos a ir viendo dentro de un momento los battlefields que los vamos a utilizar el battlefield de Ganking, que es Within Hillcoat. Vamos a utilizar este battlefield Back Alley Bar, porque cada vez que una criatura salga de aquí va a obtener un punto. Y por último, uno de los battlefields que nos interesa, que es Obelisk of Power. ¿Podemos utilizar otros battlefields? Sí, por supuesto, podemos utilizar el battlefield que cuando se conquista obtenemos más 2 en al final del turno obtenemos 2 runas enderezadas. Es un muy buen battlefield, y en ese sentido también podemos utilizar a Zona dentro de esta deck build para quienes quieran tener un poco más de control en las respuestas de su oponente. Aún así, Zona dentro de esta estructura se puede llegar a caer, y esta baraja yo la he armado en función a mi experiencia de juego y a seguir a uno de los mejores creadores de contenido respecto a Yasuo, que es Pochipom. Así que les
les recomiendo que vayan a verlo. Mucha de la estructura de aquí se basa en lo que él recomienda, pero pues también tiene los toques que yo he probado, sobre todo al momento de cybordear, que ya vamos a entrar a ver el cyborg. Entonces Yasuo es esa unidad, es esa criatura, es esa leyenda que nos va a permitir mover a nuestras criaturas con mucha facilidad y nos va a facilitar el trabajo al momento de estar trabajando con los Battlefields. ¿Por qué? Porque si una de nuestras unidades ingresa tapeada, con nuestra leyenda la vamos a poder mover directamente tapeada. Y si está enderezada y por ejemplo tenemos el Battlefield de ganking, pues la vamos a mover ese Battlefield enderezado y de ahí vamos a poder gankear tranquilamente el otro Battlefield, haciéndonos 2 puntos en ese turno. Y es una de las cosas más interesantes para hacer junto con este Battlefield. Ya yo les recomiendo con qué quieren ir primero. Yo les diría que el primer Battlefield con el que queremos salir es Obelisk of Power, pero en muchos casos y dependiendo con lo que estemos jugando, algunas veces es mejor salir con Withd's Willow como este primer Battlefield, sobre todo si queremos intentar turbo atracar a algunas criaturas. Vamos a ir poco a poco con ese tema. Como leyenda o como Chosen Champion, pues nosotros estamos seleccionando a Yasuo, estamos usando a Yasuo Remorseful, que cuando ataca hace tanto daño como el might que tenga a una criatura que se encuentre ahí, a una unidad enemiga, porque si no, si va solo, pues tendría que hacerse daño a sí mismo, ¿no? Entonces cuando ingresa y va a comenzar el showdown, antes de todo, uno de los primeros triggers es when attacking y después van los when defending. Así que por ejemplo si nos estaríamos enfrentando ahora, primero triggerea la habilidad de Yasuo de hacer tanto daño como su might, después triggerea la habilidad de Ahri de quitarle 1 de might, por lo tanto Yasuo pasa a ser 5 y cuando triggerea el efecto de Yasuo es un might de 5, por lo tanto solo hace 5 puntos de daño, ya no llegaría a ser 6, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y una vez que resuelven esas habilidades entramos en el combate y en la aplicación de daño, ¿no? En el damage allocation, que es muy importante tenerlo en cuenta porque al final con Yasuo y con esta carta pues podemos terminar removiendo criaturas y en algunas ocasiones nos va a dar la victoria, y esa es alguna de las cosas de las que vamos a conversar hoy, pero por el momento lo voy a dejar aquí mientras seguimos viendo el resto de él. Para comenzar a hablar de las criaturas, pues hablemos de las dos primeras, las que más nos interesan, que son nuestros turnos iniciales, el Sunlight Guardian y el Wielder of Water. Ambas criaturas por sí solas son un cuadro al momento de defender, pero tienen implicancias diferentes y sus usos son muy diferentes. Si estamos encontrándonos en un match en el cual queremos ser muy defensivos, pues el Sunlight Guardian es la carta que más nos interesa ver sobre el Wielder of Water, aunque como les digo, igual ambos son un 4 al momento de defensa, así que para defendernos las dos tienen más o menos el mismo might. Claro que Sunlight Guardian tiene tank, así que nos puede permitir defender alguna otra criatura en caso de que no lo necesitemos, pero por lo general en Yasuo contamos con tan pocas criaturas que va a jugarse casi siempre solo, así que en términos de defensa ambas cartas son útiles, con un poco más de utilidad definitivamente el Sunlight Guardian, y de hecho pues que es un coste 3 que tiene 3 de might, es mucho más difícil que lo remuevan, ¿no? Es mucho más difícil que lo remuevan, tienen que meterle directamente daño, ya sea con un hashtag, ya sea con un Falling Star, ya sea con el evento de Annie que también le permite robar una. Necesitan hacerle mucho más daño y es mucho más fácil para nosotros protegerlo, porque al darle más 2 ya está en 5 y se escapa de los muchos daños que se pueden estar realizando. Sin mencionar que pues este deck más adelante va a tener el uso de Yana, así que hay cositas que vamos a tener que tocar, que vamos a ver también dentro de este video, sobre todo cuando hablemos de la parte de Spirit Forge para Yasuo. Ahora, si queremos ser mucho más agresivo y queremos ir y queremos intentar ser un poquito más turbo, un poquito más agro, pues nos interesa mucho más Wielder of Water, porque Wielder of Water va a atacar de 4, el Sunlight Guardian solo ataca de 3. Entonces, si queremos iniciar con Whispered Willow y queremos intentar ir un poquito más rápido porque nos estamos enfrentando, no lo sé, contra un G de Aurora o alguna de estas cosas que son mucho más late game, o contra la misma Ahri, por ejemplo, el Wielder of Water nos sirve mucho más porque cuando ingrese va a estar atacando de 4. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración, sobre todo si estamos viendo segundos, ya que por lo general este deck de Yasuo siempre va a ir atrás, sobre todo por el hecho de que, si se dan cuenta, no tenemos criaturas de coste 2, y es por eso que en algunas oportunidades es mejor iniciar con Obelisk of Power. Va a depender mucho del matchup con el cual estemos jugando. Si vamos a jugar contra Aurora, obviamente no nos conviene poner un Obelisk of Power porque nos van a turbo atracar a nosotros más bien, y nos conviene jugar un Whispered Willow, justamente para poder hacer la jugada de, en mi turno de 3 runas,
juego el We for Willow en base, en mi siguiente turno se va a enderezar, puedo jugar otra criatura resteada y mover con el efecto de mi leyenda, pues pago 2 más, lo giro y muevo Will of War, que se va a mover enderezado hacia el área de ganking, y después gankeo. Y como estoy atacando con criaturas que tienen 4 de might, con esta criatura que tiene 4 de might, es mucho más sencillo en turnos iniciales conquistar ambos battlefields. Así que aquí, si queremos ir rápido, si queremos ser mucho más agresivo, en ese sentido Wheeler of Water nos sirve un poco más, y en líneas generales es un poco mejor carta que Sunlight Guardian. Y si queremos ir defensivos, Silent Guardian se destaca un poco más, sobre todo por el 3 de might, es mucho más fácil defenderlo de spells, pero al final matemáticamente en combates y en showdowns ambos tienen 4 de might, y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo al momento de decidir cuál va a ser nuestro mulligan y qué es lo que estamos buscando. Así que en match contra Annie, en match contra Kai'Sa, yo prefiero ver el Silent Guardian, y en match contra Yi, que ya sean midrange o Aurora, yo prefiero ver el Wheel of Water, y va a depender pues mucho de eso. Contra Ahri es mucho mejor ver el Wheel of Water, porque sobre todo por ese +2 que nos está dando y porque es un cuerpo de 4. Y de ahí contra otro deck que sea problemático, pues en realidad muchas veces es mejor ver Wheel of Water. Pero si estamos jugando contra el meta, nuevamente Sunlight Guardian es mucho más útil. Continuando con las criaturas, pues aquí tenemos que hablar de Tasty Faithful. Pues en este deck estamos llevando 3. Yo en este momento solo tengo 2, porque los otros 3 los tengo dentro de mi deck. Los tengo dentro de mi deck de Ahri. Cuando voy a jugar este deck, pues simplemente cambio uno de estos para recordarme qué es lo que estoy cambiando. Pero sí, me gustaría tener una más, pues, para no tener que estar cambiando cartas entre los decks, que es una de las cosas que más me gusta. Y como saben, en la actualidad pues tenemos Yasuo, tenemos Teemo, tenemos Ahri, y no me gusta estar intercambiando cartas entre los decks para poder jugarlos con toda la tranquilidad del mundo. Tasty Faithful, que es esa carta fundamental dentro de este deck, es brutal dentro de este deck y nos va a permitir pues acelerarnos el game. El hecho de que la podamos jugar directamente acelerada y después irnos a 7 runas nos apertura mucho la posibilidad de en el siguiente turno jugar en 9 runas, jugar el Mighty Splitter y pagar 2 para después ingresar con el Mighty Splitter después de ver la mano de nuestro oponente. Y si nosotros ingresamos con el Tasty Faithful y conseguimos pues escorear un punto y después muere, vamos a recuperar 2 runas, por lo tanto vamos a irnos de 7 a 9 y en nuestro turno vamos a estar en 11, lo cual a Yasuo le conviene de maneras espectaculares y vamos a tener mucha jugabilidad y muchas formas de conquistar el campo, siendo pues al final Mighty Splitter la mejor carta que vamos a tener. Tasty Faithful nos ayuda mucho, mucho contra el match de Yi, nos ayuda mucho contra el match de Kai'Sa, porque al final es una criatura que entra acelerada con 6. Víctor sufre contra las criaturas grandes, independientemente de la variante que se juegue, Víctor sufre mucho contra las criaturas grandes, y nosotros pues principalmente somos especialistas en criaturas grandes, ¿no? Este es el core de nuestro main, estas son las mejores criaturas que siempre vamos a estar jugando, y como se dan cuenta, pues después de esto solo tenemos otra criatura más que ya la vamos a ingresar a ver más tarde, y las 6 criaturas iniciales que acabamos de ver. O sea, tenemos literalmente 3, 6, 9, 12, 13, 14, tenemos 14 criaturas en el deck. Nos cuesta mucho que generar más de un cuerpo en el campo y siempre vamos a estarnos cuidando, y es por eso, y ese es el motivo por el cual jugamos muchos más spells. Pero tengamos en cuenta pues al Mighty Splitter, tengamos en cuenta a Tasty Faithful, tengamos en cuenta a nuestro Chosen Champion, porque vamos a hablar de esas cartas en un momento dentro de los combos. Muchachos, paso a recordarles que todos los datos de los patrocinadores de este canal los van a estar encontrando en la descripción, sus páginas web, los códigos de descuento que tienen y los servicios que brindan. Así que si ustedes también quieren hacerse con estas Deckbox impresas en 3D y obtener todos sus productos, pues vayan a darles una revisada, y recuérdense que con algunos patrocinadores tenemos códigos de descuento para que ustedes puedan obtener sus accesorios y sus productos sellados de manera mucho más económica. También quiero aprovechar para recordarles que se vuelvan miembros de este canal y obtengan acceso y remuneraciones, pues y stickers y cositas exclusivas para todos los miembros del canal, y que cada vez vayamos creciendo más. No se olviden de dar clic, busquen todos los enlaces que necesiten en la descripción, dejen su like y suscríbanse.
Ahora, en Defy, pues como spells, lo primero que llevamos es Defy. Me gustaría tener más espacio para llevar más de 2, sinceramente. Me gustaría poder llevar 3 Defys. Es algo que me encantaría, pero necesitamos tantas otras cosas. Yasuo es un deck que tiene que ir muy fino y nosotros no vamos a contrarrestar todo. Eso también quiero que quede claro. Lo único que vamos a contrarrestar son las win conditions de nuestros oponentes. Si estamos jugando contra un Timo y sabemos que tiene la versión de mundo, vamos a buscar contrarrestar el Ride the Wind. Si estamos jugando contra Annie, vamos a buscar contrarrestar el Ride the Wind también. Si es que nos ha jugado a la Vi, si tiene 2, pues bueno, ya estamos muertos. Pero igual, tener 2 dentro de este deck está bien. Nosotros principalmente nos vamos a basar cuando llegamos al late game en quitarle la mano a nuestro oponente gracias por el Mighty Splitter y en liberar los slots de los Battlefields gracias a Yasuo. Esas van a ser nuestras principales ideas de juego, ¿no? Entonces contrarrestar no es lo más importante dentro de este deck, pero aún así es importante tenerlo en cuenta de todas formas. Otra de las cartas que estamos utilizando y que también llevamos a 2 es el Gas. Nos ayuda muchísimo contra los matches de Annie, nos ayuda mucho contra los matches de Jinx, nos ayuda mucho en contra de Kai'Sa también para controlar el tempo inicial del juego. Recuerden que nuestras primeras criaturas recién van a ingresar cuando nosotros tengamos 3 runas. Así que lo más probable es que nuestro oponente ya nos haya jugado algo, nosotros recién estemos jugando algo y nos sirva el gas para pues retrasarle los puntos que vayamos a necesitar en ese momento. Si estamos jugando contra decks como Annie, si estamos jugando contra decks como Jinx, nos interesa que nos conquisten en ese momento, sí, por supuesto, para después nosotros tranquilamente poder ingresar con nuestras criaturas, sobre todo si vimos el Wheel of Water para quitarle el tempo y quitarle el board state. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a manejar con Yasuo es el board state. Muchas veces tenemos que saber cuándo retroceder nuestras criaturas para no perderlas, porque tenemos tan pocas que cuidarlas es fundamental. Y el board state dentro de Yasuo es uno de los conceptos que más claros tenemos que tener. Así como con Ahri teníamos que tener muy claro el concepto de tempo, con Yasuo tenemos que tener muy claro el concepto de board state. En tempo, pues a saber cuándo retroceder las criaturas, y en board state saber cuándo protegerlas y cuándo no. Otra de las cartas que llevamos justamente para intentar atrasar a nuestro oponente y en ese sentido de defender a nuestras criaturas, pues es Fatal Flight. Estamos llevando 3 Fatal Flights porque si vienen a atacarnos con cuerpos muy grandes, simplemente retrocedemos nuestras criaturas. En ese sentido, también podría ser una buena idea llevar Dreaming Tree dentro de Yasuo. El tema es que son pocas las cartas que realmente le hacen target a nuestras propias unidades. Una de estas es Fatal Flight, pero por una carta no vamos a llevar solo un Battlefield, pero aún así yo se los dejo como recomendación, porque otra de las cartas que también llevamos es Engard y otra de las cartas que también llevamos es Discipline. Por lo tanto, sí podríamos considerar llevar pues un Dreaming Tree, porque al final hay 9 cartas. No veríamos mucho, pero ese robo adicional nos puede ayudar en algunas oportunidades. Con la idea que teníamos hace un momento de defender a nuestras criaturas, pues también tenemos que llevar el Sonjas. Sonjas es más que necesario dentro de este deck, nos va a ayudar mucho. 2 copias es más que suficiente. Les recomiendo que encuentren ya su playset o encuentren su set, sobre todo porque en Spirit Forge es una carta que se va a jugar muchísimo. Y si están pensando seguir dentro de Yasuo o seguir dentro de la mecánica, Sonjas va a tener mucho más value y pueden saltar tranquilamente a Irelia teniendo los 2 Sonjas. Luego, estas son las cartas pues staples del deck, del Discipline es fundamental, sobre todo con todas nuestras criaturas. Aquí con el Sunday Guardian pues terminamos generándonos un +3 por el Shield, y con el Wheel of Water terminamos generándonos un +4. Así que son cartas muy importantes dentro del deck y es muy divertido tenerlas en líneas generales. Ahora, como carta core y carta fundamental del deck, yo hablo de Mask of Foresight. Cada vez que una de nuestras criaturas ataque o defienda sola va a tener +1. Esta carta nos ayuda mucho contra el match de Yi, nos ayuda mucho contra el match de Kai'Sa, nos ayuda mucho contra el match de Annie, porque hace que muchas de nuestras criaturas se escapen del cálculo matemático que nuestro oponente tiene que hacer al momento de atacarnos. Entonces va a requerir alguna carta adicional aparte de las que ya tiene. Por ejemplo, si nosotros
nosotros desarrollamos en turno de 2 runas un Mass of Foresight, cuando tengamos 4 runas desarrollamos un Wither of Water o desarrollamos un Sunlight, en el siguiente turno, imaginemos que desarrollamos un Wither of Water, vamos a estar ingresando a atacar más 2 por el efecto del Wither of Water, que es 4, y más 1 por el Mass of Foresight, se va a 5. Entonces ya estamos atacando con una unidad de 5 de Might que nos costó 3. Eso nos da mucho tiempo, nos da mucha estabilidad, nos da mucha fluidez y pone a nuestro oponente en aprietos, porque por lo general las criaturas que ellos van a haber desarrollado suelen tener entre 2 y 3 de Might. Claro que si es una Riverblunt Student, pues vamos a tener un poquito más de problemas para removerla, pero aún así es muy fuerte esta carta gracias a Mass of Foresight. Mass of Foresight es esa carta que le da mucho value a todo nuestro deck, comenzando con el Tasty Faithful también, porque se va a volver un 7 al momento de atacar y eso nos genera mucha más facilidad dentro del tempo del juego, ¿no? Nuestro Yasuo se vuelve también un 7 si es que llegamos a tener una. Los matches en los que tenemos una estamos muy tranquilos y los que tenemos 2 estamos destrozando la partida. En realidad nos va muy bien. Así que Mass of Foresight es la carta core de este deck y la que yo considero más importante dentro de esta build. Luego pues tenemos cartas para buscar y dentro de ellas pues está el Stacked Deck, el famoso Stacked Deck. Todos quieren jugar Stacked Deck cuando juegan morado y eso es algo que se va a seguir haciendo a futuro. Así que pues ahí no hay nada que cambiar. Luego hablemos de las cartas Tech, ¿no? Las cartas que nosotros estamos llevando como cartas Tech dentro de este deck, que al final lo considero interesante. Esta es una carta que sí hay que llevar. Esta es una carta que no es necesario que llevemos, no es una carta obligatoria, no es un must. A mí me gusta mucho, sobre todo porque cuando estamos cuidando el board state y tengo cualquiera de estas 2 unidades chiquitas en el battlefield atrás y las he retrocedido para poder cuidarlas, en el turno que tengo 8 runas, pues tranquilamente lo puedo jugar y seleccionar a cualquiera de estas 2. Lo ideal nuevamente para atacar es el Wither of Water y le voy a dar más 8, ¿no? Al darle más 8, esto se vuelve un 10 y cuando ingresa se va a volver un 2 y un 12. Y tengo una máscara, pues ya estoy pegando de 13 y con 2 máscaras estoy pegando de 14. Pero el hecho de que pueda atacar con un 12 de Might y desarrollar un cuerpo de 8 atrás me parece espectacular. La verdad es que me parece espectacular, me parece muy genial y es una de las cosas que vale la pena considerar dentro de este deck. La verdad es que estoy pensando subirlo a 2, no lo sé, o sea, yo quiero jugar, hablando ya de Spirit Force dentro de Irelia en main, quiero jugar 2 de estas, es una versión que estoy testeando, aún tengo algunas dudas que quiero seguir arreglando respecto al deck, pero dentro de Yasuo me pareció una excelente opción llevarlo a 1 al menos, sobre todo para esos matches en los cuales pues tenemos dificultades de Might, que puede ser el match de Yi o el match de Victor, ya que el Might más grande pues nos puede ayudar mucho más. Después de eso y como carta de control y como carta de ayuda a los DeFi estamos llevando el Windwalk. Esta carta es fundamental y es espectacular contra el match de Kai'Sa, es espectacular contra el match de Kai'Sa, sobre todo, principalmente contra el match de Kai'Sa, es una de las que más necesitamos para eliminar los Icatian Ray, para eliminar los Time Warp, y también contra el match de Victor ayuda muchísimo para los Imperial Decree, para todas esas cartas que le da más 5, que hace que cada vez que una criatura reciba daño se muera. El Imperial Order nos ayuda demasiado el Windwalk contra todas esas cartas, igual que con el deck de Ahri, solo que en Ahri lo llevamos a 2 y en Yasuo pues en main estoy llevando a 1. Hay quienes prefieren llevar esto en side para hacerse más espacio, pero a mí me gusta pues ser un jugador mucho más de control, así que lo llevo en main para estar tranquilo, ya que las Kai'Sas, las Ahris y los Victors pues abundan dentro de mis locals. Pero al final es algo que ustedes pueden considerar cambio. Luego, una carta muy importante definitivamente es el Rebuke. Rebuke es una de las cartas más importantes dentro del color morado y hace locuras. Un coste de 2 que con 2 de poder, con dos de poder que regresa una criatura a la mano de su dueño. La verdad es que me parece espectacular. Me parece espectacular en la misma idea del Fair Flight, en la misma idea del gas y en los turnos tardíos poder quitarnos amenazas grandes que nos estén intentando conquistar el campo. La verdad es que ayuda un montón. Luego está Ride the Wind. Ride the Wind es una de esas cartas que también estamos llevando solo a una, ya que con Yasuo ya tenemos a nuestra leyenda y si tenemos el campo de ganking, pues la verdad
es más que suficiente para poder movernos, pero aún así en algunos escenarios está muy bonito tener Ride the Wind, sobre todo para poder jugarlo con el Yasuo. Ha habido escenarios en los cuales yo he tenido mi Yasuo, lo acababa de jugar, acababa de jugar a mi Yasuo, he ingresado con el Yasuo, gracias a la leyenda, he ingresado al campo, he limpiado el campo porque tenía 1 o 2 máscaras, no recuerdo bien, limpié un Battlefield, jugué un Ride the Wind, me fui al otro Battlefield, lo volví a limpiar, puntué en ambos Battlefields y terminé regresando a mi Yasuo a base porque pues estaba enderezado, lo cual es fundamental y lo cual es genial dentro de este deck, porque esta es una de las cartas que más queremos cuidar y es uno de nuestros principales objetivos de nuestro Zhonya's, ya que la capacidad de removal que nos da y la forma de limpiar el campo, que nos permite limpiar el campo, es espectacular, de verdad que es espectacular. Así que Ride the Wind está bien a uno, no necesitamos verlo siempre. Por lo general nos interesa que Yasuo esté enderezado para ingresar con nuestra leyenda y después retrocederlo, pero si en alguna oportunidad vemos el tempo y lo vemos claro de que ingrese acostado para limpiar el campo, también está bien jugarlo. Va a depender mucho del tempo y del board state de sus propias partidas, así que siempre estén atentos a eso. Luego pues una carta que me interesa mucho es Last Breath, la verdad es una de las nuevas adiciones que le estoy poniendo al deck. Me interesa mucho por el hecho de que es un challenge demorado, solo que esto primero endereza la criatura. En realidad, si yo tuviera un Yasuo que lo acabo de jugar y tengo suficientes runas para jugar Last Breath, pues jugaría el Last Breath, vamos a enderezarlo. Esta criatura, antes de ingresar a cualquier Battlefield, va a hacer daño a una unidad en ese Battlefield. Entonces ayuda mucho contra el match de Yi, porque dependiendo de cuál sea el might de Yasuo, puedo terminar haciéndole 6 a una criatura, después lo voy a enderezar, puedo utilizar el efecto de mi líder, ingresar enderezado, hacer otra vez 6 puntos de daño y después retroceder si es que lo necesito, o si no simplemente entrar a limpiar un campo y después ver de moverme a otro campo. Last Breath es una carta que estoy probando, la verdad me parece interesante, me gusta mucho y a uno es más que suficiente. Por supuesto que todas estas cartas que ustedes están viendo aquí son cartas cambiables dentro del deck. Yo las juego así porque por lo general suelo tener a Yasuo como un líder de Best of One. No lo suelo jugar en Best of 3, Best of 3 lo suelo jugar más con Ahri, y en algunas tiendas locales, dentro de ellas pues Reinos Olvidados, que es patrocinadora de este canal, y Fanplays, que también patrocina este canal, suelen jugar muchos formatos Best of One, así que pues yo tengo este deck estandarizado para ese tipo de combates, y es por eso que estoy llevando solo una copia de estas cartas. No busco más la disrupción dentro del game que la estabilidad del game a largo plazo, así que es como lo tenemos con Ahri, ¿no? La versión de Ahri es una de las versiones que yo considero más estables para jugar, así que les animo a que vayan a revisar ese video. Pero Yasuo yo lo tengo más como esa versión de atracar a tu oponente con ciertas sorpresas. Y como última gran sorpresa pues estoy llevando The Harrowing. Harrowing es una carta que me parece espectacular, sobre todo contra el match de Kai'Sa, porque nos permite recuperar criaturas de forma muy eficiente, sobre todo el Might Splitter. Might Splitter es una de esas cartas que va a destrozar y nos va a permitir ganar mucho el match de Kai'Sa. Así que pues esta carta es fenomenal y The Harrowing me parece excelente. Por supuesto que The Harrowing puede ir a side, por supuesto que Last Breath puede ir a side, por supuesto que Ride the Wind es una carta que no necesitas dentro del deck, pero la puedes dejar como sorpresa. Rebuke yo sí considero que es algo que debe quedarse. White Flame Protector es una carta que puede quedar en side o puede salir del deck, y Windbolt es una carta que puede salir del deck. Así que hay entre 4 o 5 cartas que ustedes pueden cambiar como ustedes prefieran. Yo no les recomendaría que cambien el Rebuke, yo les recomendaría que el Rebuke lo dejen en main, pero hay estas 5 cartas de aquí que ustedes pues pueden poner básicamente como quieran, si es que están de acuerdo con esta versión. Incluso hay versiones de Yasuo que yo he jugado sin el Zhonya's y las encuentro a veces un poco más agresivas, así que pues va a depender mucho de ustedes, sobre todo en el Best of One. A veces el Zhonya's no es tan importante, así que hay 2, 4, 6, 7, hay 7 cartas que pueden cambiar con toda la tranquilidad del mundo para que ustedes hagan de esta versión lo que quieran. Todo lo demás yo lo considero un staple dentro de este deck y cartas muy necesarias. Claro que por supuesto pues los gas también los quieren quitar si están jugando a Beach of 3, va a depender mucho del match, pero a mí siempre me gusta verlos ya sea en un Best of 1 o un Best of 3, sobre todo si vamos a estar peleando contra Annie, que es uno de los decks más complicados
que existe dentro del meta. Yasuo se la lleva muy bien contra Annie, es un deck que puede violentarla muy fácilmente y es una cazadora de Annies espectaculares. Bueno, los Battlefields ya los vimos. Mi recomendación siempre va a ser que dependiendo del match vayan primero con Whispered Willow y con Obelisk of Power. Es una de las cartas, es uno de los Battlefields. Estos dos Battlefields son los que más les van a beneficiar en el juego. Y Back Allery es para esos matches que hemos perdido, que estamos yendo de segundos, porque esa salida de esta carta, por ejemplo, si tuviéramos nuevamente, cojamos a Yasuo o cojamos cualquier otra criatura, en realidad cojamos un Tasty Faithful y ese Tasty Faithful que está interesado, nosotros lo hacemos con el efecto de nuestra leyenda, lo podemos hacer ingresar a este campo y después le tiramos un Ride the Wind para moverlo al otro campo, va a seguir estando interesado y después lo podemos regresar a nuestra base para mantener nuestro Watch State. Pero cuando ha salido de este Battlefield ya tiene +1, así que pasa a ser de un 6 que ha conquistado a un 7 que puede ayudar a conquistar o limpiar. Pues vamos a depender mucho de eso. Con Yasuo también tenemos que saber cuándo queremos limpiar un campo, cuándo queremos mantener el tempo de nuestro state y cuándo queremos hacer tradeos eficientes. Hacer tradeos eficientes dentro de Riftbond es una de las cosas más complicadas para hacer y una de las cosas que más en cuenta debemos tener. No todo es salvar criaturas, no todo es destruir solo a nuestro oponente. Hay algunas oportunidades en las que vamos a tener que hacer tradeos lo más eficientemente que podamos. Hablando del side deck, pues hablemos del side deck. Una de las primeras cartas que les quiero mostrar es Charm. Yo llevo Charm en side, me gustaría ponerlo en main, pero como se dan cuenta tengo muchas coqueterías dentro de main que no me permiten poner el Charm en este momento. Podría quitar los Zhonya's para poner Charm, sí, por supuesto. Al final Charm es una carta muy buena, es una carta muy fuerte dentro de verde, ayuda mucho y ayuda demasiado contra el match de Yi, así que es una de las cartas que yo sidequeo contra ese match. Después de eso, pues Adaptatron. Adaptatron tiene mucho sentido en este deck porque es una carta que va a ingresar resteada cuando nosotros tengamos 6 runas, y si nos estamos enfrentando a un deck de Aurora cuando nosotros tengamos 6, lo más probable es que nuestro Aurora, que el deck de Aurora ya haya bajado a su criatura o esté por bajar a Aurora. Así que pues jugar el Adaptatron atrás es una de las cosas más importantes. Y si ya tiene Aurora, pues si nosotros estamos en 6 runas, jugamos a Aurora, activamos la habilidad de líder, movemos el Adaptatron y ya le estamos reventando la Aurora. Así que dentro de Yasuo, Adaptatron no es la unidad hiperlenta, no es la unidad que nos costaba como dentro de Ahri, y es por eso que dentro de Ahri una de las primeras cosas que yo les decía, ya que estamos conversando de Ahri, yo en Ahri les comentaba que es mejor jugar Ahri Time Warp, justamente porque Adaptatron en Ahri es entrar atrás y esperar un turno a que vaya hacia adelante. Y la verdad es que le pueden tirar un Charm, pueden hacer cualquier cosa y jugarnos la Aurora. Por eso en Ahri es mucho más fácil Ahri Alluring y Time Warp para sorprender a nuestro oponente, porque primero que aquí dentro de Yasuo necesitamos 6 y dentro de Ahri necesitamos 5, y es mucho más fácil llegar a 5 dentro de Ahri, dentro de lo que es el deck, para sorprender a nuestro oponente y posicionarnos puntos más adelante para después poder jugar el Time Warp con toda la tranquilidad del mundo una vez que goldeemos. En Yasuo eso es diferente porque Yasuo puede mover esta unidad de manera inmediata para romper la Aurora, lo cual es espectacular, de verdad es espectacular. Luego contra el match de Annie, contra el match de Yi, nos sirve mucho Rune Prison para stunear a esa Vi, para que no nos molesten, para evitar las conquistas. De verdad que esta carta es más que espectacular y ayuda un montón, ayuda mucho contra esos dos matchups. Y también pues Fading Memory es un destruye Zhonya's. Si estamos jugando contra Yi, si estamos jugando contra Ahri, si estamos jugando un Mirror Match, esta carta es espectacular porque pues le vamos a dar temporality a una criatura, se va a reventar, va a triggerear el Zhonya's, va a regresar esa criatura, pero esa criatura va a regresar exhausteada y va a tener temporality y al siguiente turno se va a volver a ir. Así que literalmente esta Fading Memories es un Petazonjas, y yo les recomiendo que también busquen su set para Spirit Forge. Y por último pues está Kayn, que es Kayn Unleashed. Esta carta es fundamental porque cuando se ha movido dos veces, cuando la hemos movido dos veces no va a recibir daño. Esta carta es fundamental en el match contra Teemo, porque vamos a moverla a un battlefield que esté desocupado y después con su habilidad de ganking nos vamos a tirar al battlefield en el cual Teemo tenga todas sus cartas hiding,
que por lo general pues van a ser máximo 2 si es que estamos a favor, si está el game a favor de él. Y como esta carta no va a recibir daño, él va a tener que revelar todo para no perder sus criaturas, y nosotros simplemente vamos a regresar a nuestro Kaijin a base por el efecto de recall, porque no va a recibir daño, pero pues tradeamos lo que podamos y después lo regresamos y seguimos teniendo la unidad para en el siguiente turno hacer la misma payasada, ¿no? La verdad es que esta carta es fundamental contra Teemo. Cada vez que Teemo la ve sufre mucho, sufre demasiado, y es una de las cartas que también les recomiendo que vayan consiguiendo para Spirit Force, porque pueden hacerse algunas coqueterías. Bueno, muchachos, básicamente esa fue la revisión de lo que corresponde a Yasuo dentro de Origins, a Yasuo dentro del primer set. Y ahora vamos a ver las cartas que la verdad resultan mucho más interesantes, mucho más coquetas, porque este Yasuo se va a poner aún más potente de lo que ya es. En realidad tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas que entran a reforzarlo, así que pues vamos a revisarlas, vamos a verlas y vamos a ver qué les parece Yasuo dentro de Spirit Forge. Ahora sí, quiero que quede algo muy claro. Si ustedes están pensando jugar verde-morado, la combinación verde-morado, Irelia va a ser mucho mejor deck que Yasuo. Irelia por lo pronto parece que va a ser un tier S. La verdad yo me animo a decir que va a ser un tier S. Va a estar dentro del nivel de Draven, porque pues a Kai'Sa la zamaquea y le da un par de cachetadas. Irelia la versión MVP, que yo creo que es la versión que no se va a jugar más, y la versión que sí tiene más criaturas, la versión que te permite controlar el campo un poco más y tener un poco más de board stage y un poco más de tempo dentro del juego, va a ser mucho más potente, va a ser mucho más interesante, y es esa versión la que nosotros pues vamos a estar jugando y vamos a estar probando. Y es en ese sentido que yo considero que Irelia va a ser mucho más fuerte que Yasuo, pero aún así Yasuo pues va a terminar siendo un tier 1.5 con toda tranquilidad y con mucha calma, la verdad. Con toda la tranquilidad del mundo va a terminar siendo un tier 1.5. Entonces, comenzando a hacer un análisis de las cartas, una de las primeras cartas que estoy completamente seguro que van a estar de acuerdo conmigo que va a ir dentro de este deck, al menos dentro de Sai, es Disarming Rake. Es más, esta es una carta que se va a volver un side staple dentro de verde, sobre todo para poder combatir contra Ornn, para poder combatir contra Jax, para poder combatir contra la misma Irelia. Disarming Rake va a ser una carta espectacular. Esta carta que tiene 3 de poder, 3 de coste, 1 de poder, que cuando lo jugamos destruimos un Gear. Así de simple, así de sencillo. Es una carta que se va a volver staple, va a ir por 1 o por 2 dentro de los sides de todos los decks que tengan verde, así que ténganlo en consideración. Otra carta más que espectacular, a mí me parece que va a ir muy bien dentro de este deck, es Lonely Poro. Lonely Poro, que cuando muera nos va a permitir robar una carta si es que muere solo. Si él muere solito nos va a dar una carta. La verdad es que esta es una carta muy depresiva, no sé qué estaban pensando. Igual de todas formas yo voy a conseguir a todos los poros para coleccionarlos, pero la verdad es que me hace mucha risa lo triste que es esta carta. La verdad es que está muy bien y se puede poner y se puede usar dentro de Yasuo sin ningún problema. Otra de las cartas que sí o sí debemos considerar, y este va a ser un más dentro de Yasuo, es justamente Steelcorn Heather. Esta carta cada vez que se mueva nos va a permitir robar una, y gracias al efecto de Yasuo, así como lo veíamos con el Adaptatron, esta carta nos va a permitir al menos robar una carta. Si tenemos Rider Wind vamos a robar 2 cartas y podemos llevar incluso a robar 3 si es que esta carta está interesada y tenemos un Battlefield con ganking. Así que es una excelente carta, va a ser el engine de robo del deck, así como también lo va a ser para Irelia. Esta carta por 3 dentro de Yasuo va a ser más que necesaria. Luego, otra carta que va a estar muy bien y muy rota dentro de Yasuo es Yana, sobre todo por la reaction que tiene. Ha habido un cambio de ruling, quiero que quede muy claro. Aquí dice, when you play me, heal your units here, then move an enemy unit from here to its base. La verdad es que el cambio y la redacción que recién acaba de salir, que yo les recomiendo que lo vayan a ver, que está dentro de los videos de la Taberna de Dan Riftbound, que ha hecho un video de 48 minutos explicando todos estos cambios. Así que si no los quieren leer, pónganselo como podcast, de verdad que está muy fino y está espectacular. Se los recomiendo que vayan a verlo. Ha cambiado que ya no va a ser una unidad, sino va a ser up to one enemy unit. Eso quiere decir que podemos jugar a Yana, curar a nuestras unidades y no estamos obligados a mover una unidad de nuestro oponente. Porque si no, bajo otra condición, pues tendríamos que poder mover una unidad, por lo tanto no podríamos jugarla. Así que pues
se volvía todo una mezcla un poco extraña. Ya están aclarando un montón de las dudas que teníamos respecto a muchas de las interacciones dentro del juego, así que muy bien Riot, muy bien Project Cade, me parece excelente lo que están haciendo y cómo lo están manejando. Eso quiere decir que este juego se le están tomando muy en serio y se los agradezco desde el fondo de mi corazón porque está muy divertido, demasiado divertido como para pasarlo por alto. En ese sentido, Yana pasa a ser una carta muy fuerte dentro de este deck de Yasuo, porque si nos quieren hacer daño con spells, cuando ingresen a pegar, pues entramos con Yana, curamos y no estamos obligados a mover la unidad de nuestro oponente, sino pues que simplemente nuestro oponente le va a querer hacer daño a Yana, o pues simplemente va a terminar muriendo dentro de ese combate gracias a Yana. Es una carta muy fuerte y hay que tenerla en mucha consideración para este siguiente set. Otra de las cartas interesantes pues definitivamente va a ser Guardian Angel. Si es que no han podido conseguir sus Sonyas, Guardian Angel también va a estar muy interesante, y sobre todo aquí porque le da +1, va a ayudar mucho contra el Yasuo. Es una carta que podemos considerar jugar con toda la tranquilidad del mundo. Y otra que hay que mirar es Heart of Dark Ice. No creo que funcione tan bien como en Irelia, porque al final Irelia al hacer target pues estamos haciendo un montón de cosas con la leyenda, pero que una unidad tenga +3 dentro de Yasuo está más que bien. Dentro del color morado sí hay otras cositas que tenemos que ver, entre ellas Oversoul's Fan. Es una excelente carta para morado, es una excelente carta para Yasuo, nos va a permitir darnos el tempo que necesitamos. Es una carta que en early podemos sacar mucho value, pero que en late nos sigue funcionando, sigue siendo un Fireflight, seguimos pudiendo tener una criatura grande y el Overzealous Fan al costado para que cuando ingresen rompamos el Overzealous Fan y retiremos la criatura de nuestro oponente y nosotros seguimos holdeando ese Battlefield. Así que les recomiendo también que la vean mucho. Otra carta interesante es Boost of Swiftness. Recuerden que muchas de estas cartas que estamos mencionando también se van a jugar dentro de Irelia, pero es porque comparten colores, y yo creo que Yasuo va a ser una versión un poquito nerfeada de Irelia, pero va a ser una buena versión, marque bien. Antes de pasar, y me estaba olvidando de una carta, me estaba olvidando de mencionarles una carta que espero verla en este momento, porque la verdad es que sé que me he olvidado de algo, pero no sé de qué me he olvidado. Justamente aquí está. Me había olvidado del Not So Fast. Es una carta que también nos va a servir mucho, sobre todo para defender a nuestras unidades. Y también recuerden que tanto Falling Star como Icathian Rain están cambiando sus interacciones. Ahora no son cartas que van a tener Trigger Deflection, es decir, no es una carta que tienes que jugar y después van a triggerear sus habilidades después de jugarla, sino es que al momento de jugarlas vas a ya tener que seleccionar las unidades, porque si no, tanto Icathian Rain como Falling Star se escapaban al No So Fast, y ahora son cartas que no se van a escapar al No So Fast. Por lo tanto, No So Fast es una carta que gana muchísimo más value, se vuelve mucho más interesante incluso que Windfall dentro de las estructuras para Spirit Forge, porque vamos a poder contrarrestar Icathian Rain y Falling Star, ¿no? De verdad, en serio, vayan a mirar esas cartas, vayan a ver los cambios de la escritura que van a tener muchas de las cartas. Ahora Falling Star no dice do this twice, sino dice deal 3 damage, por lo tanto cuando juegues las cartas vas a tener que hacer los targets, y como ya estás haciendo target, pues puedes jugar No So Fast. Anteriormente era algo que juego el Falling Star y si deseas lo contrarrestas o no, pero si no lo contrarrestas, triggerean dos habilidades, y esas dos habilidades que están triggereando de hacer 3 puntos de daño no son contrarrestables. O sea, puedes contrarrestar una por una, pero al no ser una carta, al no ser un enemy spell o una habilidad, el Trigger Deflect no es una carta, no es un spell, tampoco es una habilidad de una criatura. Por lo tanto, No So Fast no les podía hacer target, pero ahora sí les puede hacer target directamente al Falling Star, porque ya el Falling Star ahora va y Icathian Rain pasan a hacer targets a las criaturas. Por lo tanto, No So Fast es una carta que gana muchísimo valor y es algo que tenemos que ver dentro del juego. De verdad, revisen las nuevas rulings que van a estar saliendo, porque son cosas que van a entrar a cambiar el juego de formas espectaculares. Bueno, regresando pues al color morado.
no, perdón, antes de pasar al color morado, quiero que hablemos de la carta Funk, que es justamente esta de aquí, que va a permitir stunear criaturas. Este es un gran reemplazo para Rune Prison pasa a ser, en todos los decks, a ser cambiada por esta carta. Ahri la va a llevar, Yasuo la va a llevar, Irelia la va a llevar, ya sea en main o sea en side, porque es una de las nuevas cartas que nos va a permitir enfrentarnos a Annie, nos va a permitir enfrentarnos allí, sobre todo cuando vengan con múltiples criaturas, ya que tiene Repeat 2. Y como con Ahri, con Yasuo y con Irelia siempre vamos a tener mana enderezado, la verdad es que queda espectacular esta nueva carta y es una carta muy potente que tenemos que considerar, y son los cambios que hay que poner dentro de Yasuo también, por supuesto. Después, una nueva carta Yasuo tiene más counters, entre ellos va a estar Harbor Gain, y Harbor Gain pues permite contrarrestar algo, al menos que tu oponente pague 2, y si hacemos repeat el oponente tiene que pagar 4, así que si nosotros pagamos 4, nuestro oponente paga 4. En muchas oportunidades, créanme que esta carta va a servir mucho, no solo para que nuestro oponente no juegue algo, sino la idea es que nuestro oponente llegue a pagar estos 2 para que juegue eso que quiere llegar a jugar, y nosotros tener ventaja de que no va a poder jugar otra cosa, porque si nosotros lo hicimos repeat y nuestro oponente paga 4, si supone está en un turno de 6 runas, solo le quedan 2, por lo general eso va a acabar con su turno, así que la jugada que estemos intentando contrarrestar, asegurémonos que sea una jugada clave para nuestro oponente para que la tenga que pagar y se quede sin acciones adicionales. Esa es la idea de esta carta. Harbor Gain no tiene como idea contrarrestar, tiene como idea quitarle el tiempo, quitarle las runas, quitarle la situación de control en el turno de nuestro oponente, para quitarle ese turno de acción y que pues solo pueda hacer una de las 2 o 3 cosas que quería hacer. Mírenla muy bien, es una carta que me parece espectacular. Fizz no creo que se llegue a jugar dentro de Yasuo, si le estoy completamente sincero, pero otra carta que sí puede llegar a jugarse es justamente Draven Audacious. Lo podemos llegar a jugar porque lo podemos mover y es una de las cartas que al menos se va a poner por 1 dentro del deck de Yasuo. Y bueno, pues muchachos, hasta aquí hemos llegado con la revisión del deck de Yasuo, tanto para Orinis como para Spirit Forge. Estoy seguro que se la han pasado genial. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué cartas consideran ustedes que también son importantes para este deck y qué creen ustedes que son los nuevos combos que se van a poder llegar a jugar con Yasuo? ¿Qué opinan ustedes del color verde morado? ¿Cómo es que lo van a estar viendo dentro del segundo set? ¿Qué es lo que van a estar jugando ustedes? Me genera mucha intriga para que pues comenzamos a abrir el debate dentro de los comentarios. Eso sí, siempre con respeto, con cariño y con la idea de que aquí todos estamos para mejorar. No duden en preguntar absolutamente nada, yo siempre me tomo el tiempo y la molestia de leer todos los comentarios y más que encantado de comenzar a responderlos. Recuerden también que vamos a tener prontamente un Discord para todos los canales, tanto para Riftbound, para Pokémon, para todo lo que es Bandai, ya es Gundam, One Piece, los TTGs que principalmente jugamos. Parece que hay algunas cositas por ahí con Altered que quiero comentarles nuevamente, pero voy a ver si le creo un nuevo canal o lo sigo dejando en el de TCG Bandai. Pero bueno, lo vamos a ir viendo con calma, con paciencia. Mientras, no se olviden de suscribirse, dejar su like, compartan el video con quienes quieran ver a Yasuo, con quienes quieran jugar a Yasuo, con quienes quieran o piensen dentro del color verde y morado a futuro, porque estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Una fuerte abrazada y nos estamos viendo pronto. ¡Hasta luego!